Gloria al nombre del Señor. Bendiciones nuevamente a todos mis hermanos. Amén. Estamos ya tomando, diríamos, tomando de nuevamente lo que es esta asignatura, escatología personal. Alabado el nombre del Señor. Y de esta forma, continuamos con nuestros estudios. Hoy estamos en nuestra tercera unidad de lo que es la escatología personal. Y el tema que nos toca, nos quedamos en el tema anteriormente, que es las bases antropológicas acerca de la muerte, ya que uno de los grandes temas de la antropología es el enfoque sobre la muerte, comprender qué es la muerte y comprender de qué manera estamos antropológicamente ligados a la inquietud en torno a la muerte. Cuando hablamos de muerte, hablamos lógicamente de una asignatura teológica que coincide con el tema nuestro y que se llama, amén, amarteología. Tanatología es el tema de la muerte. De tanatos, amén, muerte, y tanatología corresponde, por lo tanto, el tema de la muerte. Y la tanatología es una materia muy imprescindible en estos últimos tiempos que estamos viviendo, en el sentido de que se ha hecho relevante por el tema de las enfermedades terminales y por el tema de los envejecientes y el tratamiento psicológico, la ayuda espiritual que necesita fuertemente este grupo de personas. Alguien me pidió una intervención, me parece que fue Yolanda. Yankelly, maestro. Yankelis, ¿cómo estás? Bendiciones. Amén. Escúchame, profesor, me dio mucha curiosidad al usted mencionar tanatología. Viene del griego Thanatos, que era un dios griego, ¿verdad que sí? Correctamente. Que era el dios, se decía llamar el dios de la muerte. El dios de la muerte. Ah, ok, gracias, maestro. Me dio Amén. curiosidad porque había escuchado hablar anteriormente de él. Correcto. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Thanatos, amén, para referirse a la muerte. Y cuando habla de la victoria de Cristo sobre la muerte, nos refiere específicamente a la victoria de este personaje. Igualmente parece como si fuese un personaje el tema del Hades, porque también refiere el Hades con la misma categoría como si fuese la muerte. El tema es relevante en la actualidad porque hay una profunda reflexión filosófica, existencial con respecto a la muerte. Como le dije anteriormente, amén, es un tema relevante en la psicología, es un tema relevante en la teología y es un tema relevante en nuestra sociedad. Hablábamos anteriormente sobre el problema antropológico y el problema antropológico con respecto a la muerte. Y queremos ver no solamente las creencias de Platón, como vimos anteriormente, que creía sobre la muerte, creencias que se colaron de una forma u otra en lo que es nuestra valoración del cristianismo y los conceptos del cristianismo. Pero a pesar de que hay una gran diferencia en el concepto cristiano de la muerte, muchas veces nos hemos dejado de influenciar sobre los conceptos platónicos de la muerte. Entonces, el tema de hoy es este que está acá en nuestra atención, delimitando el problema antropológico. En otras palabras, para la recta comprensión del problema antropológico es preciso analizar los conceptos del alma, espíritu, cuerpo y carne. Porque si hablamos de antropología, estamos hablando de la composición interna del ser humano. El ser humano, como leemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, tiene dos elementos principales. Y esos elementos principales, según ese verso que le hemos mencionado, se refiere a la parte material, que es el cuerpo, que fue tomado del polvo de la tierra, y se refiere a la parte inmaterial, amén, que es el alma, y que el alma procede del aliento o soplo de Dios, como dice las escrituras, y sopló Dios en su nariz, amén, y fue el hombre un alma viviente. Así que estos son los dos elementos que aparecen en ese texto. Más luego, en otro texto, las escrituras y específicamente
en el Nuevo Testamento nos da la información de que el hombre también contiene espíritu. Y de hecho, con los conceptos del Nuevo Testamento de la composición tripartita del hombre, se esclarecen los conceptos que estaban latentes en el Antiguo Testamento y encontramos lo que es la antropología del ser humano. Y por lo tanto, vamos a ver cada una de estas partes del ser humano para entender en su justa dimensión cuál es el problema antropológico. Amén. En primer lugar, tenemos el alma, de griego psique. Amén. El alma es para la Biblia el principio de vida natural que anima al cuerpo, que le da vida al cuerpo, según vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Es sinónimo de vida, que también se encuentra exponiendo, amén, para suplir que se expone para suplir la falta. También usa muchas veces la Biblia el vocablo por sinécdoque, es decir, como una sustitución de persona. Cuando dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá, se está refiriendo precisamente a la persona. Es una figura de lenguaje, una figura literaria llamada sinécdoque, como también se refiere muchas veces, amén, cuando contamos ganado, decimos tenemos tantas cabezas de ganado. Eso es una sinécdoque porque estamos tomando la parte por el todo. Y en este caso, muchas veces se usa la palabra alma en sentido figurado para referirse a personas en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 41, cuando después del mensaje de Pedro en el aposento alto, se dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas. Pero la palabra que aparece en el Nuevo Testamento no es persona, sino almas. Se unieron como 3,000 almas. Amén. Y nosotros a diario usamos el lenguaje figurado cuando estamos predicando. Amén. Estamos predicándole a las almas, pero en realidad estamos predicándole a las personas. Y hablamos que tantas almas se entregaron a los pies de Cristo Jesús. Y en realidad estamos refiriéndonos a personas que han venido a confesar sus pecados y entregarse a los pies de Cristo Jesús. En el pensamiento de Pablo, el alma o psique es el principio de toda vida física en el hombre. Pero el hombre que solo tiene alma, es decir, el hombre con alma natural, amén, el apóstol Pablo le llama el hombre animal. Animal no es porque tenga tal vez una comparación con los animales en el sentido de brutalidad o bestialidad, sino que está movido por los sentimientos del alma o por los instintos o por los sentidos. Amén. Y que por lo tanto ese hombre no es capaz de comprender las cosas que son de Dios. Y para esa persona las cosas que son de Dios le son absolutamente locura. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Esto entendemos, por supuesto, que los animales tienen alma. Y lógicamente, a través de la teología de Aquino y Agustín, podemos entender que hay una gran diferencia entre el alma animal y el alma del ser humano. Pero en principio, los animales están movidos por el alma. Amén. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. Porque si leemos el relato de la creación que está en Génesis capítulo 1, amén, también los animales, amén, son seres vivientes y por lo tanto tienen alma porque el alma de los animales está basada en lo que son los instintos. Amén. Y veremos ahora cuál es la diferencia que nos presenta las escrituras. El espíritu del griego neuma, amén, es lo que hace que nosotros los creyentes, de nosotros creyentes auténticos, creyentes verdaderos, el espíritu nos une con Dios, pero es por el espíritu que podemos nosotros entrar en la comunión con el Señor. Gálatas capítulo 6, verso 18 dice la palabra que la gracia del Señor sea con todo, que sea con vuestro espíritu. Se refiere, amén, a nuestra comunión íntima con el Señor, igual que lo dice Filemón capítulo 1, versículo 25. Con respecto a la unión, volviendo atrás, del alma y el cuerpo, tenemos que entender que forman una unión sustancial.
La unión sustancial diríamos, es una unión hipostática, por así decirlo, de la palabra hipóstasis. Hipóstasis significa sustancia y por lo tanto tenemos que hablar como el ser humano es, amén, que es una unión antropológica en nuestra propia naturaleza, de tal forma que el cuerpo no puede vivir sin el alma, ni el alma puede vivir sin el cuerpo. Amén. En tal sentido, tenemos que ver que una depende de la otra. El espíritu en griego, como hemos dicho ya, constituía la personalidad, o mejor dicho, incluía la personalidad cristiana. El apóstol Pablo, cuando decía, amén, que bendice a los creyentes, no lo hace como dirigiéndose simplemente a hombres con alma o vida natural, sino como a hombres regenerados. Y por eso es que el apóstol Pablo hace una diferencia entre el hombre animal y el hombre espiritual. El hombre animal es el hombre natural, es el hombre que es movido únicamente por los instintos, es el hombre que es movido únicamente por el alma, es el hombre que biológicamente es descendiente de Adán. Pero el hombre espiritual es aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento y por el nuevo nacimiento ahora está unido a Jesucristo. Y ese hombre espiritual, el apóstol Pablo le llama neumáticos, o sea, espiritual de neuma. Neuma, espíritu, neumáticos, espiritual, en el cual habita el Espíritu Santo del Señor. Neuma agión, o el Espíritu de Dios. Amén. Pasajes como 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos muestran el alma y el espíritu como dos partes distintas. Hay muchos teólogos que no separan el alma y el espíritu, que simplemente afirman que son parte de lo mismo y que indistintamente se puede llamar alma y se puede llamar espíritu. El alma y el espíritu constituyen una parte intangible del hombre. El alma corresponde al yo psicológico y por eso es que en el Nuevo Testamento y para los griegos alma es sinónimo de psique. Amén. Y por lo tanto está hablando de la psicología del ser humano. En el alma, cuando hablamos de la unidad psicológica del hombre, el alma, tenemos tres elementos en el alma y tenemos principalmente, amén, la nopsis o conocimiento, amén. Después tenemos lo que es la voluntad y tenemos que son los sentimientos. Así que podemos decir que la unidad psicológica del hombre está compuesta por tres elementos que son la nopsis, conocimiento, la voluntad y los sentimientos. En tal sentido, cuando hablamos en cambio de unidad antropológica, significa la unidad esencial del ser humano, amén, biológicamente hablando, y por lo tanto el hombre está compuesto por alma, lo estoy repitiendo para que, amén, para que se puede grabado lo más perfecto posible. Alma, los términos se pueden confundir, pero no quisiera que se confundiesen en esta ocasión. Espíritu, que es una parte diferente al alma, y el cuerpo. Amén. Son tres, diríamos, instancias principales que constituyen al ser humano y que por lo tanto tienen que estar reunidas íntegramente para expresar al ser humano en su justa dimensión. Los animales tienen alma, repetimos otra vez, pero el alma de los animales, amén, no tiene las mismas cualidades que el alma humana. Y otra distinción más es que los animales no poseen espíritu y por lo tanto los animales no pueden ser regenerados porque no poseen espíritu, ni tampoco hablamos de la salvación de los animales. Amén. Lógicamente, en estos tiempos que hay un movimiento tan grande en protección de las mascotas, que ya por lo menos hay hasta servicios fúnebres para mascotas, animales que han perecido, y hay incluso servicios religiosos, amén, para estas mascotas que son tan queridas y tenidas como seres humanos y tratadas como tales, amén, pero bíblicamente hablando, no podemos hacer tales comparaciones. Con el cuerpo, nuestro yo psicológico es consciente de su propia existencia y nos habilita para comunicarnos con nuestro semejante
y por medio del Espíritu somos capaces de conocer y comunicarnos con Dios. El cuerpo, del griego soma, amén. Para Pablo, el vocablo cuerpo tiene tres acepciones. Primero, el cuerpo es como cosa neutra, propiedad de cada ser humano. Los paganos deshonran sus cuerpos por los excesos que llevan a cabo en sus propios perjuicios, como dice Romanos capítulo 1, versículo 24, deshonrando sus propios cuerpos, amén, con un sinnúmero de pecados inmorales. Es el primer tema que pone, la primera acepción que hace Pablo. La otra significado que hace Pablo es la palabra carne, sarx, amén, que muchas veces traduce como cuerpo, pero esto es en el sentido del cuerpo como instrumento de nuestros caprichos y de nuestros pecados. O sea, habla del cuerpo, de la carne, amén, haciendo una diferencia muchas veces del cuerpo en un mismo versículo. El cuerpo redimible es el cuerpo débil y decadente de todo que todos tenemos, que puede ser dominado, dice 1 Corintios 9:27, pero también puede ser salvado, como dice Romanos 8:23, y también puede ser transformado en Filipenses 3:21. Puede ser ofrecido en sacrificio de Dios como parte integrante y expresión notoria del sacrificio total del creyente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. No os conforméis a este siglo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. Correcto. Y que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto verdadero. Amén. O sea que es un culto, amén, genuino, por así decirlo. Y así podemos glorificar a Dios mediante nuestros cuerpos, como dice 1 Corintios 6:20, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nosotros, por lo tanto, glorificamos a Dios también, honramos a Dios con nuestros cuerpos, presentando los miembros del cuerpo como instrumento de justicia, como también lo afirma en 1 Corintios 6:19. Ciertamente para Pablo, el cuerpo no era algo esencialmente malo, perverso, como lo era para Platón. Dada su naturaleza en decadencia tras el pecado original, perecerá y volverá al polvo, ya que, como hemos dicho, amén, la consecuencia natural del pecado es la muerte, y la muerte debe ser vista también como la paga del pecado. Pero, amén, a través de la redención obrada por Cristo Jesús, hay una resurrección corporal, como afirma Juan 5:29. Esta resurrección corporal es esencial porque el ser humano es uno, alma, cuerpo y espíritu, pero los tres son uno, y por lo tanto, para poder recibir, amén, el bien de Dios, tiene que estar íntegramente reunido, alma, cuerpo y espíritu. Y como el ser humano es uno, alma, cuerpo y espíritu, tanto para ser castigados por Dios o tanto para recibir la bendición de Dios, o sea para una u otra la retribución que el ser humano merezca, tiene que presentarse ante Dios en su esencia tal como es. Y por esa razón hay una resurrección de vida para aquellos que van a recibir la gloria eterna, amén, con cuerpos glorificados, amén, y hay una resurrección de condenación para aquellos también que van a ser condenados, porque el ser humano es uno y está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, como dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son las características únicas del ser humano? Tenemos que verla. Tomás de Aquino, teólogo de Edad Media, consideró que hay una enorme diferencia entre el alma humana y el alma de los animales. El hombre, según Tomás de Aquino, tiene un alma intelectiva, porque el alma del ser humano es consciente de su propia existencia. El alma del ser humano tiene nopsis o conocimiento, amén, y por lo tanto es un alma intelectiva, mientras que los animales solo poseen un alma sensitiva, es decir, si tienen movida únicamente por los instintos naturales que son básicos. El ser humano, su alma también reconoce y es movida por los instintos naturales que son básicos, pero además el alma del ser humano tiene otras particularidades, como es
la capacidad intelectiva, amén, y como también que el alma del ser humano es inmortal, amén, porque viene el soplo de Dios, mientras que el alma de los animales, amén, está sujeta a la muerte, amén, y por lo tanto, tan pronto el alma sale del cuerpo, así como el cuerpo de los animales fallece, igualmente las almas de los animales llegan a la inexistencia, y esta es lo que presenta Tomás de Aquino. El alma intelectiva, que es del hombre, posee entendimiento, voluntad, amén, y sentimientos, y eso hablamos de, por lo tanto, de un psiquismo superior, y que el alma es inmortal, pues procede del soplo de Dios y además está unida al cuerpo, manteniendo con este una unión sustancial, como lo hemos afirmado anteriormente. Además de las funciones intelectivas del alma humana, también tiene funciones sensitivas, porque lógicamente somos personas y pertenecemos al reino, diríamos, biológico de los seres vivos. Amén. Y por lo tanto tenemos necesidades naturales como la alimentación, el crecimiento, locomoción, reproducción, sensación, apetitos, que eso es propio de las funciones normales, amén, que posee el alma sensitiva. La dimensión del ser humano, por lo tanto, que es un ser tripartito semejante a Dios y que muchos ven en la naturaleza del hombre, en su antropología, lo que es la imagen de Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el hombre, por lo tanto, es también trino, al igual que Dios, es cuerpo, alma y espíritu. El hombre es cuerpo, soma, que es el aspecto material y biológico del ser humano, y que en esta figura que estamos viendo, el cuerpo tiene que ver con los aspectos fisiológicos, es decir, las necesidades fisiológicas del ser humano. Tiene que ver con los aspectos morfológicos, es la forma del ser humano. Amén. Y tiene que ver con los aspectos anatómicos, que son, amén, los órganos que componen el ser humano. Morfológico, hablando, tenemos, amén, extremidades, amén, tenemos tronco, exactamente, y el cuerpo humano puede ser dividido y estudiado también por las ciencias médicas en este sentido. Y el espíritu neuma es el aspecto trascendental del ser humano. Así que, según este concepto de Tomás de Aquino, el espíritu, en el espíritu está la conciencia, está la intuición y está la comunión, la parte espiritual que nos comunica con Dios, que hace que el ser humano sea trascendente, que se eleve sobre lo natural, que se eleve sobre la materia y que tenga conocimiento y relación con Dios y comunión con Dios, es la parte del espíritu. La parte del cuerpo, que es la parte biológica, amén, vuelvo a repetir, hablamos de fisiología, hablamos de morfología y hablamos de anatomía. La parte del alma o psiquis, amén, son las emociones, voluntad, amén, y lo que es la psiquis o lo que es la noxis o mente. Y por lo tanto, cuando se habla de unidad psicológica del hombre, estamos hablando que el alma está compuesta por emociones, voluntad, amén, y pensamientos. Ese es el alma humana en general. Viendo esta figura, vamos también a entender los niveles de comunicación que tiene el hombre. El hombre, a través de su dimensión física, que está compuesta por el cuerpo, amén, hay una comunicación sensitiva con su entorno. Esa comunicación sensitiva con su entorno, amén, es la dimensión física y nos permite comunicarnos con otros seres vivos, amén, y comunicarnos con otras personas semejante a nosotros, es decir, una interacción con nuestro medio ambiente, y esto permite lógicamente poder dominar, controlar el mundo físico que Dios ha creado, sojuzgarlo como dice la palabra de Dios. Pero también el ser humano tiene una dimensión psicológica,
Amén. Y a través de la dimensión psicológica, el ser humano puede comunicarse y tener comunicación con otras personas. Y en esa dimensión psicológica también puede comunicarse además con otras personas, amén, con su entender el entorno natural en que vivimos también y entender en la dimensión psicológica lo que es la revelación de la palabra del Señor. Pero aparte de esa dimensión psicológica, el ser humano tiene una dimensión espiritual que le permite comunicarse con Dios. Amén. Así que esto es lo que se llama la naturaleza antropológica del ser humano. Una parte material, que es el cuerpo, una parte espiritual, que, amén, que es el espíritu que se comunica con el Señor, y otra parte intelectiva, que es el alma del ser humano. Ahora, cuando hablamos del ser humano, tenemos que irnos lógicamente a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que es en la creación. Un término que en la actualidad sigue siendo o sigue generando grandes discusiones. Amén. Antes de continuar con el tema de la imagen de Dios, me gustaría, amén, hacerle unas cuantas preguntas para ver si ustedes me han entendido en las partes que hemos dicho hasta acá en la actualidad. Amén. Correcto. Cuando hablamos de la unidad antropológica del hombre, ¿a cuáles elementos nos estamos refiriendo? ¿Cómo está compuesto el ser humano? Maestro, Dígame. nos estamos refiriendo a que el ser humano es un ser tripartito que se compone en su ser de espíritu, alma y cuerpo. Perfecto. El ser humano tiene, puedo preguntar, tiene, o sea, ¿cuáles son las características del alma del ser humano? Sí, maestro, el alma es el asiento de las emociones, de la psiquis, la mente y de la voluntad del ser humano. Perfecto. Casi siempre, cuando hablamos de teología, escucho, y eso es por influencia de Scofield, el teólogo Scofield, de la Biblia anotada de Scofield, que siempre se describe, el alma es el asiento de las emociones. Pero usted me lo ha dicho perfectamente bien, no solamente las emociones, porque el ser humano es un ser emotivo, pero aparte de ser un ser emotivo, es un ser volutivo, porque tiene voluntad, y es un ser también intelectual, porque tiene nopsis, porque tiene intelecto. Y por lo tanto, esos tres elementos, emociones, voluntad y entendimiento o mente, ¿cómo se le llama en el hombre? Unidad. ¿Qué tipo de unidad forma? Unidad antropológica. Así es, maestro, esa es la unidad antropológica del ser humano. ¿Alguien más? Amén. ¿Cuál es la unidad antropológica del ser humano? ¿Alguien puede decírmelo? Amén. Maestro, usted habla de las unidades, la unidad antropológica las partes, unidad, Hay alma, unidad cuerpo y espíritu. antropológica, hay unidad psicológica. Y me refiero a la unidad antropológica, ¿cuál es? El hombre está constituido por Alma, tres cuerpo y elementos. Espíritu, Perfecto. Espíritu, alma y cuerpo. Esa es la unidad antropológica. ¿Y la unidad psicológica cuál es? Me la acaban de mencionar casi mente ahora. sí, maestro. Bueno, vamos a darle participación a los demás hermanos. Entre ellos está la voluntad, Voluntad, emociones, emociones o sentimientos amén, y, y conocimiento. y conocimiento. Perfectamente. O sea que
Cuando hablamos del ser humano, tenemos que ver múltiples aspectos del ser humano en su naturaleza o en su constitución. Amén. Un momentico. Amén, así es. Dos personas se están uniendo. Amén. Pero hay otro tipo de unidad del ser humano. Hablamos muchas veces de la unidad filogenética. La unidad filogenética es que el ser humano pertenece a una sola especie. Amén. Y por lo tanto, el ser humano, como una sola especie, procede de Adán y Eva. Amén. Que es la primera pareja humana. La unidad ontogenética habla que el ser humano, amén. Bueno, dejemos este tipo de unidades y vamos a concentrarnos solamente en estas dos para no causar mucha confusión. Por lo tanto, hablando antropológicamente, el ser humano tiene una unidad porque el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Según Tomás de Aquino, ¿cómo es el alma del ser humano? Tomás de Aquino, como usted está mirando, habló que el ser humano tiene un alma intelectiva y que la función del alma intelectiva, además del intelecto, la voluntad y los sentimientos, también tiene las funciones sensitivas. ¿Cuáles son las funciones sensitivas? Las propias que tienen los animales: alimentación, crecimiento, reproducción, locomoción o movimiento, sensación, apetitos, etcétera. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a esta diferencia del alma humana con el alma de los animales? El alma humana puede ser redimible, pero el alma de los animales no. Perfecto. Exactamente. Amén. Perfecto. Y También, escuchan, También. la diferencia es el ser humano. Nosotros no actuamos por instinto como los animales, pero claro, sí que sí, ellos también tienen esa alma porque actúan a veces de manera tan como si fuera una persona o un ser humano. Los Correcto. animales. Amén. Esto se llama alma sensitiva. Los animales sienten. Los animales muchas veces se entristecen y hasta hoy en día hay psicólogos de animales. Amén. Porque interpretan las emociones de los animales. Amén. Y porque el alma de los animales es sensitiva. Tienen deseos, tienen apetitos, tienen sensaciones, sienten dolor, sienten frío, sienten el ambiente, amén, y tienen lógicamente funciones que son naturales como nacer, crecer, reproducirse y morir, igual que nosotros, amén, amén, que es el aspecto natural, amén. Pero el ser humano, a diferencia de los animales, su alma tiene una función o una psiquis superior. Amén. Porque su alma es inmortal. Jacqueline, o Yankelis, perdón. Yankelis Florian. Sí, yo tengo un comentario, maestro. Dígame. Sabemos que el alma, o sea, el alma del ser humano tiene emociones, es psíquica. Y sí, entonces, ¿qué pasa? El del animal no. Pero yo he escuchado, y o sea, quiero hacer una pregunta en sí, porque la Biblia me habla de animales. E incluso dice que incluso hay un salmo que me parece un salmo que dice que Jehová anda sobre los caballos, etcétera. Dándole forma espiritual. E incluso en el cielo vemos también cuatro ángeles en forma o cuatro querubines en forma de león, de toro. Esos querubines que están en el Apocalipsis son simbólicos, ¿correcto? No Sí, son sí, literales. No son se trata de literales. leones, ¿verdad? Ni de águila, sino que son querubines. Tengo el conocimiento. Perfecto. Soy consciente, maestro. Pero no solamente en eso, en otra parte de la Biblia también habla de animales. Entonces, la pregunta mía es, ¿los animales, al igual que el ser humano, tienen
derecho a entrar al reino de los cielos o al cielo? De los que están escuchándome, ¿quién contesta esa pregunta? No, creo que no. Amén. ¿Tienen alma los Maestro. animales que puedan ser redimidas? Maestro, Maestro, ¿Los animales disculpe. pueden ser resucitados? No, señor. Disculpe. No Pueden creo, ser profesor, los animales. perdón, No. profesor, no creo que los animales tengan alma. No, se maestro, mueren y se acaban todos. Amén. Vamos a Maestro. organizarnos, compañeros. Dígame. Vamos a organizarnos, compañeros. Levantemos las manos para hablar. Levantemos la por mano. favor. Omar Estrella levantó la mano. La pregunta está muy interesante. Quiero a ver si... sí. Hay un comentario que hizo un hermano con relación a la diferencia del alma humana con el alma de los animales. Pero la razón por la cual el alma de los animales no requiere de redención, de sacrificio de Cristo, es porque ellos no pecaron. Quien cayó fue la raza humana en Edén. O sea, los animales no pecaron. Pero no vemos tampoco, y ya esto va contestando la pregunta del hermano Yankelis, no vemos por ningún lado que hable de resurrección de animales. De lo que sí habla es de la resurrección de los justos y de los injustos. Pero nunca habla de redención ni de resurrección de animales. Y como decía el maestro, cuando el Señor utiliza como ejemplo animales, como por ejemplo en el caso de Ezequiel, que cada ser viviente tiene el aspecto de un animal, claramente ahí se está refiriendo a una figura, algo que representan esos animales, pero no al animal en sí. Por eso Dios lo utiliza, es como para enseñarnos verdades de su palabra, pero no porque el Señor tenga un plan de redención con los animales, porque, reitero, los animales no han pecado. Quien cayó fue la raza humana, Amén. no los animales. Amén. Con respecto a lo que dice el hermano Omar, es correcto, ¿verdad? Y se puede decir amén, pero hay que agregar algo más. Maestro, Los animales fueron creados del polvo de la tierra, al igual que el hombre, pero el alma humana procede del hálito de Dios. Dios sopló aliento en su nariz y por eso es que el alma humana es un alma con psiquismo superior, muy distinta al alma de los animales. Los animales vemos que tienen sentimientos y es un psiquismo natural, se puede decir de esa forma. Amén. Y tenemos que ver que en esos sentimientos los animales se acariñan con las personas como es natural y que hemos observado. Se identifican con el ser humano y muchas veces protegen al ser humano, como es el caso de los perros, ¿verdad? Que muchas veces están para proteger al ser humano, pero a través de sus funciones sensitivas, amén, que tienen que ver con la parte biológica, con la parte natural, amén, ellos a través de su olfato, a través de su vista, a través de su, diríamos, de su paladar, pueden reconocer al ser humano e identificarse con ellos y relacionarse con el medio ambiente. Pero el alma de los animales, la pregunta clave es, ¿sobrevive el alma de los animales después de la muerte? Esa es la pregunta. Si yo le pregunto, ¿el alma humana sobrevive después de la muerte? ¿Cuál sería su respuesta? Maestro. ¿Quién me contesta? ¿Sobrevive el alma humana después de la muerte? Maestro, sí. Sí. Dependiendo. ¿Sobrevive el alma de los animales después de la muerte? ¿Quién me responde? No, maestro. No. Entonces ahí está la primera gran cuestión. Entonces, si el alma de los animales no sobrevive después de la muerte, el tema queda concluido porque por lo tanto no podemos hablar ni de redención ni de resurrección y de hecho no se habla en las escrituras porque las escrituras dan por sentado de que el alma de los animales no sobrevive tras la muerte. Amén. Y por lo tanto, la vida del animal es la vida aquí presente
y más allá no hay ninguna esperanza para el animal. Sí, lógicamente, volvemos a recargar que aparecen muchas figuras simbólicas en el libro Apocalipsis con respecto al alma, con respecto a los animales, perdón. Incluso Cristo en el capítulo 5 aparece como un cordero inmolado. Pero todo, lógicamente, estamos hablando de figurado. Satanás aparece como un gran dragón, la serpiente antigua, en el capítulo 12 de Apocalipsis, pero es lógicamente figurado. Y también se dice que debe ser figurado en el capítulo 19, cuando Cristo desciende a los cielos, que dice que se ve que descendió montado en caballo blanco. Amén. ¿Acaso estos caballos blancos son literales? ¿Y hay caballos en el cielo? Jurado. Y Apocalipsis capítulo 6 aparecen de 4 caballos, caballo amarillo, caballo bermejo, caballo negro, amén, y el caballo blanco también. Maestro, Dígame. y dos cosas. Siempre cuando en la Biblia se involucra el caballo en alguna u otra contexto, en algún otro contexto, es porque está muy relacionado con actividades bélicas, como dice en Proverbios, que el caballo se alista para la batalla, más Jehová es que da la victoria. El caballo es un elemento a interpretar que tiene que ver con conflictos, con actividad bélica. Correcto. Por otra parte, vemos en Apocalipsis que involucra a esos animales, en el libro de Ezequiel involucra a esos animales también, y en esos contextos donde están involucrados esos animales que el hermano mencionó, es porque hay una relación directa con la creación de Dios, pues esos animales que están ahí representan precisamente los 4 reinos de la creación de Dios. Perfecto. Su propósito. El libro de Eclesiastés textualmente dice que esos animales tienen un propósito terrestre solamente, a diferencia del hombre cuya vida impacta y trasciende lo eterno. Correcto. Y la Biblia es clara que solamente en el hombre puso Dios lo que es inmortalidad. Amén. Entonces, el sentido de inmortalidad solamente está en el hombre. Amén. No sé si está aclarada o la pregunta que se inició al principio con respecto a los animales. Tenemos que enfocarnos lo que es el alma humana. Amén. Amén. Y por lo tanto, hablamos de la unidad antropológica del hombre. Volvemos al tema que hablamos de alma, cuerpo y espíritu. El alma humana es un alma con un psiquismo superior, que además de las funciones sensitivas que son propias de los animales, tiene 3 elementos. Tiene voluntad, tiene emociones y tiene también intelecto o nopsis. Ese es el alma humana. Amén. Y esa es la constitución del ser humano, por así decirlo. Hablamos, por lo tanto, que el cuerpo o soma en griego es el aspecto natural y biológico del ser humano, y el cuerpo está relacionado con las funciones fisiológicas, la morfología y la anatomía del ser humano. Y mientras que el alma, que forma una unidad sustancial con el cuerpo, amén, es el aspecto superior psicológico del ser humano, el yo psicológico del ser humano, que es el descanso de las emociones, de la voluntad y de nuestra mente. Y el espíritu es el aspecto trascendental del ser humano que nos permite comunicarnos con Dios y tener conciencia de nuestra condición como pecadores y también nuestra necesidad espiritual. Y por lo tanto hay 3 niveles de comunicación en el ser humano. La dimensión espiritual, que permite comunicarnos con Dios, y el ser humano es el único ser creado, además de los ángeles, que tiene esa dimensión espiritual. La dimensión física, que nos hace comunicar con el medio ambiente, y la dimensión psicológica, que nos permite comunicarnos como estamos nosotros ahora, que nos estamos comunicando, amén, a través de esa dimensión. Amén. ¿Entendimos? Amén. En Génesis 1, 26 y 27 aparece el concepto de imagen de Dios. Este último concepto es considerado elemental para comprender la naturaleza del ser humano. Amén. Muchos dicen que es la capacidad moral del bien y del mal,
el discernimiento moral del bien y del mal. Pero ese discernimiento moral del bien y del mal que tiene el ser humano, amén, no podemos decir directamente que ese conocimiento del bien y del mal es producto de la imagen de Dios, porque el ser humano, cuando vimos que tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, tuvo ese conocimiento experimental acerca del pecado. Es decir, el hombre fue creado con un corazón semejante al de Dios. Eso es completamente cierto, con grandes atributos morales. Esos atributos morales que tiene Dios, amor, benignidad, bondad, misericordia, justicia, equidad. Cuando estudiamos la naturaleza de Dios, que está compuesta por atributos morales, esos atributos morales se dice que son atributos comunicables, porque se comunica con los seres inteligentes que él ha creado, especialmente con el hombre. Amén. O sea, el amor, ¿de dónde viene? Es derramado en nuestros corazones por el Señor, la benignidad, la bondad. Todos esos son atributos que se puede llamar teologales. Teologales porque vienen de Dios. Amén. Y son, por lo tanto, atributos morales que son compartidos por Dios de su naturaleza a nosotros. Y cuando nosotros hemos creído en Cristo y hemos sido regenerados, amén, comienzan a manifestarse esos frutos como fruto del Espíritu Santo. Amor, bondad, benignidad, templanza, justicia, etcétera, porque en realidad son atributos teologales. El hombre fue un ser personal y libre, con capacidad de pensar, de crear, de imaginar, es decir, con una alta función intelectiva que ningún animal posee. Por lo tanto, el hombre fue hecho superior a las bestias y está colocado por encima de toda la naturaleza, ya que le fue dada la autoridad y dominio sobre toda la creación, según vemos en Génesis 1, 28 al 30. Amén. Le dijo Dios que se multiplicaran. Le dijo Dios también que sujetaran, amén, y dominaran la creación. Y desde entonces el hombre que recibió esa autoridad comenzó a ejercerla. Amén. Y tenemos algunas preguntas con respecto a esto. Hable de la dicotomía absoluta alma-cuerpo que plantea la antropología platónica. ¿Cuántos recuerdan lo que plantea Platón sobre el alma y el cuerpo? Dicotomía absoluta. Una dicotomía es una separación. ¿Qué plantea patrón Omar, por favor? Sí, maestro, lo que la teoría platónica plantea es que el ser humano no es un ser tricótomo, como nosotros sabemos, sino que es dicótomo, que se compone solamente de alma y cuerpo, y él plantea que el cuerpo es como algo negativo, algo malo que tenemos, y que por tanto el alma solamente se libera cuando uno muere. O sea, se libera del cuerpo, que es la parte por llamarle así, la parte dañina del ser humano. Correcto. Entonces, Platón no tiene mucha consideración del cuerpo humano, sino que considera el cuerpo como una trampa, como una cárcel del alma. Amén. Y plantea Platón que el cuerpo es degradable, que el cuerpo es corruptible, es material y que todo lo material es malo. Y la única forma de liberarse del cuerpo es a través de la muerte. Y por lo tanto, la muerte es buena, según la ideología de Platón. ¿Es esta la ideología cristiana? De que el cuerpo es malo, que la materia es mala y que el cuerpo es la cárcel o la prisión del alma y que solamente el alma adquiere su verdadera esencia y se eleva a su justa dimensión cuando se deshace del cuerpo? No, maestro. No, no, claro que Amén. no, claro que no es así. Omar Estrella está levantando la mano. Maestro, la Biblia de manera enfática establece que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Ahora, refiriéndonos al cuerpo, de manera específica, Pablo dice vez tras vez que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, o sea, y que nuestro cuerpo es santo. O sea que según la teología bíblica, la teología del apóstol Pablo, el cuerpo es algo bueno porque es algo que fue creado por Dios.
cuando Dios dijo, o sea, vio que todo era bueno, todo lo que había creado, eso incluye el cuerpo humano y el cuerpo es bueno. Amén. Te felicito, Mar, porque me está hablando de la dignidad del cuerpo humano, que no es una doctrina que muchas veces le escuchemos en la iglesia, porque siempre nos quedamos con ese resabio en nuestro interior y siempre pensamos por influencia del platonismo que la carne es mala, que es del diablo, que hay que reprenderla y comenzamos por ese lado, amén, y denigramos lo que es el cuerpo y no le damos la justa importancia. Ambrioris. Sí, maestro. La teología paulina no solo defiende al cuerpo como el templo del Espíritu Santo, o lo presenta como el templo del Espíritu Santo, sino que de manera escatológica nos dice que esto mortal será vestido de inmortalidad y que esto corruptible será vestido de incorruptibilidad, dándonos a entender que hasta el cuerpo será también rescatado, transformado, salvado y pues trasladado de este plano terrestre para pues habitar juntamente con el Señor. O sea, que es un propósito eterno. Sí, Ambrioris, del texto que citaste, me hablaste de que el cuerpo tiene que ser transformado, glorificado, que esto mortal tiene que revestirse de inmortalidad. ¿Por qué razón? Porque no basta solamente de que el alma sea recibida en el cielo y que el alma goce inmortalidad y que estemos siempre en la presencia del Señor. ¿Por qué razón tenemos otra vez que reunirnos con el cuerpo? A profundo ahí. ¿Quién me responde? Porque si Maestro, yo parto este mundo, y dice el apóstol Pablo que si parto este mundo estoy en la presencia inmediata de Dios y el alma sobrevive de forma consciente tras la muerte. Y en Apocalipsis capítulo 6, amén, aparecen las almas que están debajo del altar, que están en estado consciente, amén. Apocalipsis 7 aparecen las almas vestidas de ropas blancas que salían de la gran tribulación, una gran multitud inmensa. ¿Por qué razón no permanecer así? ¿Por qué razón tiene que ser redimido el cuerpo humano? Tengo la mano arriba. Si podemos nosotros existir sin el cuerpo, ¿por qué tenemos que volver a reunirnos con el cuerpo? Y Yankeli, ¿por qué me habla? Profesor, Trae Drake. Sí, señor. El mismo Pablo dijo que no importa si se destruya ese cuerpo, esa casa que tenemos aquí abajo, está hablando del cuerpo. Correcto. Porque allá arriba hay una casa que está hecho por las manos de Dios. Así que no vamos a ir porque ese cuerpo ya como que recibió el castigo, o sea que tendremos que no hay relación del cuerpo de nosotros con el cuerpo que recibiremos. Maestro. Este cuerpo se va a quedar aquí, este cuerpo podrá, no vamos a necesitar. Entraste en otros temas. Amén. Otro tema. ¿Quién más me opina? Yankeli. Yankeli, diga. De este lado. Sí, maestro. Bueno. Disculpe, déjale para allá, mano. Yankeli, dígame. Sí, quiero decir algo. Me gustaría que levanten la mano, porque yo levanto la mano. Y mi mano se queda levantada ahí, levantada. Y tengo yo que volver a bajarla porque me cogen adelante. Bueno, maestro, mira, yo tengo una opinión. Yo tengo una opinión bíblica. Dice la escritura que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que Dios va a juzgar a todos los que no son creyentes en el gran trono blanco. Ok, la pregunta es, ¿por qué razón tenemos que unirnos otra vez con el cuerpo? Por eso voy para ahí, maestro, voy ahí. Dígame. Voy ahí. Entonces, es para el Padre juzgar todas esas almas, tienen que volver al cuerpo. ¿Por qué? Para ser juzgada. Amén. Porque tienen que ser juzgadas. Amén. Entonces, ahí donde viene la muerte segundo luego. Amén. Esa es mi opinión. Amén. No sé Perfecto. Perfecto. Gracias, Yankelis. ¿Quién más tiene una opinión?
Teacher, Kenio Castillo de este lado. Dígame. Según lo que yo he podido estudiar y entender, nosotros fuimos creados para habitar en esta tierra y Dios desde el principio nos creó. Entonces, si la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, por eso el cuerpo, cuando venga la resurrección, que el apóstol Pablo habla, dice que no precederemos a los que durmieron en Cristo, que los muertos van a ser resucitados y nuestro cuerpo va a ser transformado Oh, en un espíritu, exactamente. en un Entonces, cuerpo para alguien que glorificado como dijo, el que tuvo Jesús cuando fue resucitado. ¿quién me está Siempre hablando? vamos a tener un cuerpo. ¿Quién me está hablando? Kenio Castillo. Kenio. Kenio. Alguien me dijo ahorita que ese cuerpo no será levantado, sino que tendremos un cuerpo nuevo. Que este cuerpo que se queda aquí ya no sirve para nada. No será resucitado, no será glorificado, sino que él nos va a dar otro cuerpo diferente. ¿Eso es cierto, Kenio? No. Eso no es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué me dice la Biblia, Kenio? Que ese cuerpo va a ser transformado, no va a ser cambiado. Dice que vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Perfecto, exactamente. Esa es la doctrina que tenemos nosotros. O sea, el cuerpo caído es el mismo que se levanta, pero será transformado, será glorificado. La pregunta es alma y cuerpo tienen una unión sustancial, ¿correcto? Cuando el hombre fue creado como un alma viviente. No solamente creó cuerpo, sino alma, cuerpo y espíritu. Y esa es la unidad antropológica, una unidad sustancial del ser humano. Uno, cuando el hombre fue creado con la unión sustancial alma y cuerpo. Dos, cuando el hombre pecó solamente el alma. Pecó solamente el cuerpo. Lo gnóstico dice que pueden separar el alma del cuerpo y que ellos, al recibir la iluminación, lógicamente el espíritu o el alma, al separarse del cuerpo, no importa los pecados que el cuerpo cometa y por lo tanto no se apartan de pecado, porque dice que el pecado del cuerpo no contamina su alma. Pero dice ¿Puede que acaso separarse el alma y el cuerpo? No, no puede separarse. Es una unión sustancial. El ser humano fue creado alma y cuerpo. El ser humano pecó alma y cuerpo. El ser humano será regenerado alma y cuerpo. El ser humano será recompensado, ya sea para gloria o para infierno, alma y cuerpo, porque esa es nuestra unión sustancial, nuestra naturaleza antropológica. Amén. Y Cristo, como verdadero hombre, primicia de los que se levantaron, se levantó alma y cuerpo también, porque no solamente se levantó en espíritu y andó, sino que el cuerpo de Cristo no se quedó en la tumba, fue glorificado. Los lienzos estaban vacíos porque el cuerpo fue transformado. Correcto. Así como el cuerpo de Cristo fue transformado, nuestros cuerpos también serán transformados y nosotros seremos una unión sustancial, alma y cuerpo. No sé si me entendieron. Maestro. Entonces entendimos por qué la resurrección. Maestro. Claro que sí. Les pregunto, ¿entendimos por qué la resurrección? Porque somos una unión sustancial, alma, cuerpo. Fuimos creados como tales. Pecamos alma, cuerpo. Y seremos castigados alma, cuerpo. Somos regenerados alma, cuerpo. Y por esa razón el cuerpo y el alma no pueden separarse. Amén. Los galardones serán recibidos alma, cuerpo, como somos antropológicamente hablando. ¿Alguna pregunta? Yolanda me parece que me está levantando la mano. Yolanda. ¿Alguien más me habló? Yo, Omar Estrella. Omar Estrella. Con relación a la resurrección de Cristo, vemos que es así, fue su mismo cuerpo, fue transformado. Y algo que vemos ahí en esa resurrección gloriosa del Señor es que su cuerpo ya ahí no tenía limitación. Su cuerpo traspasaba paredes, se transportaba. O sea que, y así mismo será en la resurrección de los muertos. Hay algo que me gustaría, maestro,
que usted con su sabiduría que tiene, que Dios le ha dado, nos explicara un poquito, es que la Biblia dice, hablando de la resurrección, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, él dice que se siembra cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual. Me gustaría que usted nos hablara un poquito acerca de esa parte. Recuerde ahorita que leímos que cuando el apóstol Pablo habla del hombre animal, se refiere al hombre que es movido por el alma. Amén. O sea, el hombre en su estado natural. Y cuando habla de cuerpo animal, está hablando del cuerpo en su estado natural. Es decir, un cuerpo como los animales movido por el alma. Entonces, sembramos en un cuerpo animal, o sea, material, amén, y se cosechará un cuerpo espiritual que es movido por el espíritu. Amén. Y el apóstol Pablo está hablando de una ilustración de que así como hay una gloria, la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, que es distinta, asimismo es la gloria del cuerpo animal o la gloria del cuerpo celestial o del cuerpo que será regenerado. Amén. Pero ese es un tema que vamos a explicarlo un poquito más profundo cuando entremos en la resurrección de muertos. Amén. Así que por lo menos te adelanté esto, ¿verdad? Pero lo vamos a explicar para no adelantarnos a los temas en el tema de la resurrección de los muertos. La pregunta, ya la dos está contestada. Según el cristianismo, ¿cuál es la dignidad del cuerpo humano? Y me la han dicho magistralmente. Amén. El cuerpo humano me lo han explicado esa dignidad de forma extraordinaria. Lo han comprendido perfectamente bien y creo que ya no hay duda al respecto. Ahora, ¿qué es el alma o psiquis? También me lo han contestado varias veces. ¿Qué es el alma? Y cuando hablamos de unidad psicológica, me han dicho cuál es la parte de los tres componentes del ser humano que forman la unidad psicológica, porque el alma es el asiento de las emociones, de la voluntad y también del entendimiento. ¿Qué es el espíritu? La parte que nos comunica con Dios, que nos hace trascendente. Amén. Ahora, ¿en cuáles tres sentidos Pablo habla del cuerpo? Eso me lo van a contestar. Explica el concepto de Tomás de Aquino sobre la constitución tripartita del ser humano y hable de la imagen de Dios en el hombre. Esas preguntas me las van a contestar, amén, y me la van a enviar lógicamente. Ahora, seguimos ahora con el tema 3, que es la perspectiva bíblica de la muerte. Ya vimos, según diríamos, para la filosofía platónica, que es la muerte. La muerte parece ser algo agradable, algo buena, porque libera al alma de la esclavitud, libera al alma de las limitaciones. Amén. Pero, ¿qué dicen los cristianos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Amén. ¿Cuál es el concepto bíblico de la muerte? Sabemos que ya ustedes tienen conocimiento. Dice primeramente que la raíz del problema de la muerte, amén, tenemos que identificarla. El problema de la muerte, ¿acaso sea trágico? No porque siendo polvo hayamos de volver al polvo, sino, como escribe Paul Tillich, porque somos culpables y morimos como culpables. O sea, el problema de la muerte es que el problema es que la muerte es la paga del pecado. Y por eso comentábamos que nosotros creyentes, por más felices que estemos de reunirnos con Cristo, no deseamos la muerte, porque la muerte no es algo natural en el ser humano y por lo tanto la muerte, aunque entendamos cuál es su naturaleza, siempre causa temor en el ser humano, no la acepta. Igual que Paul Tillich lo expresó igualmente Canlis cuando dijo acerca de la muerte las siguientes palabras: el hombre muere no como criatura, el hombre muere como criminal, y es el problema de la muerte. Emilio Brunner también recarga, no es el hecho de que el hombre muera lo que constituye el salario del pecado, sino que muere como muere, en temor y agonía, con la ansiosa incertidumbre de que lo espera más allá después de la muerte, con una mala conciencia y el temor de un posible castigo. O sea, a un creyente tenemos que nosotros estar de acuerdo que a veces tenemos temor de morir.
Emilio Brunner tiene algo que es particular, un razonamiento, ¿verdad? Que parece que pone duda en nuestra mente. ¿Cómo usted sabe que es salvo? Hay tantas religiones en el mundo y hay tantas creencias que te platican a ti qué debes hacer para alcanzar la salvación, para ganarte el cielo, que ganarte, amén, para tú ser merecedor de un futuro escatológico. Pero ¿estás seguro que ya alcanzaste la salvación? ¿Estás seguro que está en la religión correcta? ¿Que es el cristianismo? ¿Y el cristianismo está seguro que es la protestante y no la católica? ¿Estás seguro, no tienes duda de que tú andas en rectitud de parte de Dios y que no has ofendido o que no eres merecedor de algún castigo? Amén. El hombre tal vez se pueda pensar de esa forma, pero creo que nosotros, amén, que estamos en la verdad, esas dudas tenemos que resolverlas aquí presente. Y lógicamente cuando estudiamos la palabra del Señor, la doctrina de la salvación, entendemos que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe y no por obra que el ser humano pueda hacer. Amén. Y cuando entendemos la obra de Cristo y aceptamos la obra de Cristo en nosotros, no es porque nosotros merezcamos la salvación, sino que el Señor la ha dado, la ha otorgado de forma gratuita. Y hay una garantía de esa salvación que nosotros hemos recibido y es el sello del Espíritu Santo que está en nosotros. Por lo tanto, si ya tenemos esa garantía, si ya tenemos ese sello, amén, por lo tanto estamos seguros que este cuerpo también será glorificado y nosotros lógicamente vamos a partir de este mundo sin ningún tipo de temor o prejuicio o duda, ni la duda más pequeña puede estar en nuestra mente acerca del destino eterno del ser humano. Tu destino eterno tienes que resolverlo ahora. Tú delante de Dios, nosotros delante de Dios tenemos que ser lo más sinceros posible, andar íntegramente delante de Dios, no delante del pastor, no delante de los hombres, sino nosotros buscando, procurando un encuentro personal con el Señor, sin llevarnos de lo que opinen las personas, sin llevarnos de lo que opinen la gente, porque el tema que estamos hablando es nuestra salvación personal. Y si estamos seguros de ella, amén, creo que no vamos a estar, como dice Emilio Brunner, amén, sobre el salario el salario de la muerte, la duda de que tal vez en el más allá exista una mala conciencia, un pequeñito temor de que somos responsables de un castigo. No lo es, no lo es. Amén. Y por lo tanto, ese temor tenemos que desaparecer nosotros. El salario del pecado. En la perspectiva bíblica, el hecho de la muerte va unido indisolublemente al hecho del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte. Lo dice Génesis 3:18. Si el día que comiese de ese árbol, ciertamente morirá. Lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Esa es la justa retribución del pecado y por eso la muerte causa tanto pudor en el ser humano, porque es la paga del pecado, porque el que muere no muere como inocente, sino muere como culpable. De ahí su horror, de ahí su carácter antinatural de la muerte. Amén. La muerte como frustración suprema. La realidad pecado-muerte, porque la muerte es la paga del pecado, se entrelaza con el ansia de inmortalidad que Dios mismo ha puesto en el corazón del hombre, como declara Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso Dios, ¿verdad?, en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. De ahí la tensión inconcebible, diríamos irreconciliable, que produce la coexistencia en un mismo ser del pecado que le arranca y le arrastra al hombre hasta la muerte, y la muerte equivale a no ser, y del anhelo que a perpetuidad paradójicamente pugna por manifestarse. Si prescindimos de la palabra revelada, no habría esperanza de poder llegar a saber algo del misterio de la muerte.
los problemas más agudos de la existencia del hombre, tales como el significado de su vida, el significado de su muerte, la presencia del sufrimiento en el mundo, quedarían, por supuesto, sin resolver si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios o prescindimos de la palabra de Dios. El hombre que suprime a Dios ha de optar, o sea, si nos apartamos de lo que dice Dios, tenemos varias opciones o dos opciones: por la desesperación al hallarse falto de respuesta satisfactoria, o por la inconsistencia alienadora para hacerse la ilusión de que no existe peligro tras la muerte. Lógicamente, hay peligro tras la muerte. Como un filósofo dijo, un teólogo dijo, el problema no es que no haya nada después de la muerte. El problema es qué hay después de la muerte. O sea, la seguridad de que hay algo, amén, y ese algo es el temor lo que produce en el ser humano. La muerte fue vencida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La respuesta última de la palabra de Dios, la única respuesta válida, que es la palabra de Dios, nos es garantizada por habérsenos revelado la divinidad o Dios mismo. Asimismo, en un proceso histórico que la Biblia registra, Dios ha hablado. Por consiguiente, se trata de un mensaje que nos viene dado desde afuera como algo objetivo e independiente de nuestra reflexión filosófica o teológica o de nuestro sentimiento o de nuestras emociones. Dios ha hablado y esa revelación es objetiva, no depende de mi apreciación, de mis ideas, de mis sentimientos, sino que es algo real lo que Dios ha dicho. Y Dios ha pronunciado su última palabra en Cristo Jesús, como dice Hebreo 1:1, que Cristo es la revelación de Dios, muy especialmente en la cruz, donde Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no poniendo a la cuenta de los hombres sus pecados, como dice 2 Corintios 5:19. Y sobre esta base, el cristiano puede aclarar o declarar, como el apóstol Pablo declaró: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Gracias, luego dice el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Cristo Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando el apóstol Pablo dice, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Como una pregunta, diríamos, filosófica, como una pregunta, diríamos, él mismo se responde y le da gracias a Dios por haber librado de ese cuerpo de muerte que estaba en nosotros. O sea, de esa naturaleza caída que siempre nos insta hacia el pecado. Esto significa que la situación trágica del hombre por el pecado que presenta Romanos 3:11 puede, a pesar de todo, no ser despertada como si estuviese a merced de un destino trágico e inexorable, de que todo hombre muere por consecuencia del pecado y allí yace. Cierto, la muerte es el castigo de Dios por el pecado, pero al mismo tiempo la vida es el don, es el regalo de Dios por haber aceptado la salvación, como dice Romanos 6:23. Es la dádiva de Dios. El pecado produce muerte, pero la fe, la regeneración produce vida. Es la dádiva de Dios y hemos recibido esa dádiva de Dios. Por lo tanto, no hay duda en nosotros de cuál es la situación del creyente tras la muerte. La muerte, señal y consecuencia del pecado. Amén. Lo inevitable de la muerte física es símbolo de una verdad espiritual mucho más profunda. El hombre, por cuanto es pecador, vive dentro de la esfera de la muerte y debe considerarse como un condenado a la muerte. La muerte física es la paga del pecado, como vimos en Génesis 3:18 y como declaró también el apóstol Pablo. Es el símbolo del orden natural que rige al mundo. Los que nacen de Adán, amén, son descendientes de Adán biológicamente hablando, pues según nuestra naturaleza humana pecadora.
y los que nacen de Cristo, amén, son renacidos espiritualmente y Cristo es nuestra cabeza. Los que nacen de Adán heredan la muerte, pero los que nacen de Cristo Jesús, que es el nacimiento espiritual, heredan la vida eterna. Los que nacen de Adán serán condenados y el que nace a través de Cristo Jesús recibirá la vida eterna como recompensa, según explica Romanos capítulo 6. La muerte constituye, además de la gran contradicción de este encuentro que se produce entre Dios vivo y vivificador, autor y dador de la vida, y el hombre sumido en el pecado que rechaza y rehúye la plenitud de la vida a la que es llamado. La muerte física es, por símbolo y pena, a la vez de la entrada del pecado en la existencia humana. Génesis 1:17, Génesis 3:20, como lo dice Romanos 5:12 y Efesios 2:5. Dios nunca quiso la muerte para el hombre, sino que entró la muerte al mundo a causa del pecado. Santiago 1:14 y 15 ofrece un gráfico ejemplar de la relación entre el pecado y la muerte. ¿Qué es Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni tampoco es tentado por el mal. Y comienza a explicar, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que concupiscencia son los deseos de la carne, amén, que dice concupiscencia de los ojos, concupiscencia, amén, ¿de qué habla? De la carne y vanagloria de la vida. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que son los bajos sentimientos, los bajos deseos, la atracción de la carne, después que ha concebido, o sea que se ha materializado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso lo explica Santiago 1:14 y 15. Naturaleza de la muerte según la Biblia. La naturaleza de la muerte es soledad, una soledad radical. Como dijo Becker en una de sus famosas rimas, un poeta, amén, Dios mío, ¿qué solo se quedan los muertos? Amén. La pregunta es, ¿está seguro que esa rima de Becker se cumplirá en nosotros? ¿Que estaremos en completa soledad al morir? No lo creo. Amén. Por lo tanto, tal vez el hombre natural, el hombre animal se encuentra en esa absoluta soledad. Amén. No así los creyentes, que por algo hay promesa tras la muerte para todos los creyentes. En efecto, sin duda, la muerte separa, aísla y produce incertidumbre. Separa porque nos separa de los seres vivos, y cuando algún ser querido se muere, ya parte de este mundo y hay una separación. Amén. Aísla porque la persona que parte ya está fuera de nosotros, aislado de nosotros. Y hay incertidumbre porque lógicamente nos quedamos pensando si esa persona está salva, si no es salvo. Amén. Para nosotros creyentes no hay incertidumbre porque ya estamos en Cristo Jesús, y como el apóstol Pablo lo declaró, amén, también nosotros lo declaramos igual. Amén. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera con gozo, y por lo demás solamente me está esperando esa corona de gloria que está reservada para mí. Amén. Y pues igualmente, amén, hacemos ese esfuerzo, amén, no por ganarnos el cielo, sino que trabajamos porque ya hemos tenido ese cielo con nosotros, esa esperanza ya está en nosotros y esa redención ya está en nosotros. Por lo tanto, al igual que el pecado, la muerte produce separación definitiva entre el hombre y Dios, la muerte. Amén. Y produce también la separación del hombre y sus seres queridos al dejar este mundo, como dice Romanos 13, 3, 13 y 18. Y con razón se ha dicho que el pecado y la muerte se pertenecen mutuamente y que son inseparables y permanecen juntos, y también juntos caerán. Y por eso es que habla, amén, que fue vencida la muerte y que fue vencido el pecado.
Esta soledad que experimenta el hombre natural, el hombre que está sin Dios tras la muerte, esta soledad, tanto en relación a Dios como a los hombres, torna al hombre en un ser impotente, porque el sentimiento de impotencia de que no puede hacer nada. Amén. Pero no así los creyentes. Amén. De ahí que, si bien puede acortar su destino, como dicen muchos, si después de la muerte no hay nada y no tenemos que esperar nada, entonces, ¿por qué no apresurar la muerte? Amén. Y eso, lógicamente, eso lo presenta el existencialismo en una reflexión trágica sobre lo que es la muerte, pero no lo presenta el cristianismo. Sin embargo, confiar su destino, ni su libertad, ni su energía a este concepto. Y es que cuando morimos, no esperamos a la consecuencia de nuestros actos, sino que vamos a encontrarnos con la consecuencia misma de nuestros actos. Como veremos más adelante, fuera de Dios todo es muerte y desesperación, tanto en esta existencia terrenal como después de la muerte y de la destrucción o de descomposición final del cuerpo físico. Fuera de Dios no hay esperanza escatológica para el hombre. Fuera de Dios hay soledad. Fuera de Dios hay impotencia. Fuera de Dios hay expectación de juicio, como dice la palabra del Señor. Esta estrecha liganza o relación entre el pecado y la muerte hizo necesario que Cristo viniese para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los hombres del temor a la muerte al cual estaba sujeto en esclavitud, según encontramos en Hebreo capítulo 2, versos 14 y 15. Pues la muerte comprometía radicalmente el proyecto de vida que Dios hacía en favor del ser humano, por lo cual era pues necesario que Cristo venciera la muerte. Solamente él tenía el poder para combatirla, y lo vemos en Génesis 1:15. Amén. Cuando el hombre peca, amén, que Dios le da la primera promesa de redentora, amén, de redención. Y en esa primera promesa de redención, que se llama también el protoevangelio, amén, encontramos esa primera esperanza escatológica del ser humano, que decía que tú le herirás, la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, y él será herido en el carcañar. Así que solamente Cristo tenía la capacidad, amén, como nuestro redentor, amén, como segundo Adán, de luchar y vencer y redimirnos por igual. Cristo combatió la muerte en su mismo terreno. Primero, cargó sobre sí todos los pecados del mundo, como dice Gálatas 3:13, y se hizo obediente, como dice Filipenses 2:7 y versículo 8, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y luego se levantó de la muerte, venciéndola en la resurrección. En este hecho radical, Cristo es nuestra esperanza, y en este hecho radical, Cristo nos da esperanza de vida eterna. La confianza cristiana se funda en la victoria de Cristo, porque Jesucristo es no solo el Señor de la vida, sino también es el Señor del Hades y de la muerte, conforme lo dice Apocalipsis 1:18. Al tener poder para destruirla, y al haberle arrebatado el aguijón en la cruz, como el apóstol Pablo lo señala en 1 Corintios 15, versos 55 al 57. Amén. Y esta es la cuestión: la muerte como doble respuesta de Dios. De manera que la muerte no solo es la respuesta de Dios al pecado, sino que es la solución de Dios al pecado. Dios es un Dios justo, y como Dios es un Dios justo, la paga del pecado es muerte, y la justicia de Dios exigía que el pecador tenía que perecer. Se lo advirtió a Adán: el día que de este árbol comiese, morirás. Adán tenía que morir, físicamente hablando, y entró la mortalidad a causa del pecado que Adán cometió. Pero también alguien me habló de la muerte eterna
que es la separación eterna del alma del hombre con Dios. Cristo tiene que morir, tenía que morir. Su muerte es vicaria, vicaria porque muere por otros, muere por nosotros. Y es expiatoria porque es para limpiarnos de pecado, en representación de los hombres, en lugar de los hombres y a favor de los hombres. Cuando leemos a Isaías 53 y cuando leemos a Levítico capítulo 1 al 7, que vemos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, cuando leemos el libro de Hebreo, amén, que nos explica también, amén, claramente acerca de los sacrificios de animales del templo que dan sombra de los bienes venideros y que en Cristo se cumplen todos estos bienes venideros. Entendemos, amén, cuáles son los símbolos que están presentes en la muerte de Cristo. Sustitución es un concepto que está involucrado en la muerte de Cristo. Tomó el lugar de nosotros. Expiación es para limpiar con su sangre nuestros pecados. Su sangre rociada en el altar del sacrificio, su sangre rociada sobre nosotros, amén, y por lo tanto Él es el Cordero de Dios que expía, que limpia, que quita los pecados del mundo, amén. Redención, somos comprados por su sangre, a precio de sangre somos comprados nosotros, alabado el nombre del Señor. Y todos estos conceptos están expresados en los sacrificios de animales que se encuentran en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la muerte no fue para satisfacer un supuesto carácter vengativo de Dios, sino las exigencias universales y eternas de su santa justicia. Según dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo refiriendo a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, justificados en él. Y esa es la justificación que recibimos. Ya Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar, y por eso se dice que es una muerte vicaria, porque Cristo murió en lugar de nosotros, en sustitución de nosotros murió Jesucristo. La muerte de Cristo tiene que ser mi muerte. Mi deseo que su resurrección sea también mi resurrección, según Romanos 6:4, Efesios 2:4, Filipenses 3:9. Amén. Así que si nosotros hemos muerto en Cristo, también tenemos que levantarnos juntamente con Él. Y esto es posible por la fe que nos une a Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor. Pregunta, repaso para ver cómo están mis estudiantes. Amén. ¿Cómo están todos? Que me siento un poquito solo. ¿Están todos bien? Amén. Amén, mis hermanos. Amén, amén, así es. Amén. ¿Me estaban escuchando? Sí, la estoy escuchando. Yo sé que algunos ya han contestado esas preguntas y me la han enviado. Son pocos los que han contestado, pero ya algunos se han adelantado el material y ya hasta han respondido las preguntas. Amén. Y los felicito por esa actitud, porque son proactivos, es decir, se adelantan, investigan, analizan a profundidad todas estas cosas, porque esto es importante. Pregunta, repaso. ¿Cuál es la raíz del problema de la muerte? ¿Quién me dice? Yolanda Green. Ajá, la raíz es el pecado. La raíz Amén. del pecado. Amén. Amén. ¿Quién más me puede decir? Está correcta la respuesta suya, hermana Green. Amén. La raíz de la muerte es que la muerte es la paga del pecado. Amén. ¿Por qué la muerte es separación? ¿Por qué la muerte es soledad? ¿Por qué la muerte es negrura? ¿Por qué la muerte es desesperación, angustia? ¿Alguien puede contestarme? Porque, profesor, naturalmente no, la muerte no es parte de nuestra vida, del ser humano. O sea, no es algo que está, pero no nosotros, para mí. Amén. ¿Quién más me dice? Bendiciones, varón. ¿Quién más me dice por qué razón?
¿Cuál es la raíz del problema de la muerte, el pecado? ¿Es para el creyente la muerte soledad? Soledad, tristeza, pena. ¿Es la muerte para nosotros este concepto? ¿O para quién es la muerte soledad? Separación, angustia, negrura. Maestro, Dígame. Lo que no tienen esperanza en el Señor. Los que no tienen esperanza en el Señor. Los que no Yolanda tienen Green otra vez esperanza. levantó la mano. Amén. Yolanda. Sí, confirmo con mi compañero, es el que no tiene esperanza de Cristo Jesús. Perfectamente. Así que cuando estamos ministrando a personas que están hospitalizadas, que no son creyentes, tenemos que procurar un encuentro con Dios de esas personas para asegurarle, amén, su paso a la otra vida, asegurando lo que es su futuro escatológico, su esperanza escatológica. Ese temor a la muerte, tal vez están en los que, en el hombre natural, amén, pero no así en los creyentes. Omar Estrella. maestro, hay un pasaje de la escritura que me gusta mucho, que está en el Salmo 48, Dígame. donde dice que Dios nos guía aún más allá de la muerte. Amén. Y en otras versiones dice que Él es nuestro guía eterno, aún más allá de la muerte. O sea que para nosotros los creyentes, la muerte no es una soledad. Siempre estaremos con el Señor, siempre. Como dice Pablo en otro lugar, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, también para el Señor morimos. O sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y el Señor siempre va a cuidar de nosotros. Amén. Hay un teólogo español que comenta precisamente y hace como una especie de crítica con respecto a muchas creencias de algunos creyentes que parece que no tienen esperanza por lo, ¿cómo se llama? En las lápidas de sus muertos. Amén. Esos letreros que ponen, amén, y esas palabras que dicen en los funerarios como si no tuviesen esperanza. Y creemos que nosotros sí tenemos esperanza tras la muerte. Amén. Y que no podemos, por ejemplo, cuando parte un ser querido, no podemos estar en ese estado de desesperación como aquellos que no tienen esperanza. Amén. Así que ese concepto de la muerte que nos aísla, que nos separa, que es dolorosa, que es lúgubre, amén, negra, profunda, que nadie se levante la muerte, amén, como lo tiene la cultura judía, que los judíos, al no tener la esperanza escatológica después de la muerte, hacían duelo y tenían endechadores. Endechadores eran mujeres que son profesionales cantando, gritando, perdón, amén. Y esos endechadores eran contratados por los parientes judíos para manifestar su dolor tras la muerte. Y en esa manifestación cultural tras la muerte, usted ven cómo se rompen la ropa, se rasgan la ropa, cómo gritan, cómo se untan ceniza, amén, se visten de negro, amén, y porque lógicamente esa es la costumbre tras la muerte. Hay muchos creyentes también tienen la costumbre de ponerse luto, no sé por cuántos meses también, luto porque murió un ser querido, y ese luto es una esperanza negativa, es como que usted no tiene esperanza tras la muerte. Ambioris. ¿Alguien levantó la mano? Sí, maestro. Sí, el Salmo, creo que 116, ese es uno de sus versículos, dice que de estima es la muerte de su santo a los ojos de Jehová. Es de estima. Pero hay otro texto bíblico que dice, vive Jehová que no quiere la muerte del impío. Amén. Perfecto. Aquel que no está en, aquel que no está en Cristo, Dios lo que quiere es su arrepentimiento y su conversión. Porque si el impío muere en su maldad, lógicamente solo le espera la muerte eterna. Amén. Perfecto. Omar Estrella. Maestro, hay un pasaje aún más glorioso que está en Romanos 8, donde el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así O sea, que los no hay cristianos, separación de Dios amén, jamás. jamás. Eternamente estamos con No el hay Señor. soledad tras la muerte para el creyente, jamás. No hay separación de la muerte para el creyente, jamás. No es negrura, no es desesperación. Amén. Es gozo que hay después de la muerte para el creyente. Amén. Omar, ¿verdad? Amén, maestro. Amén. Así es. La Afirmativo. hermana Green está levantando la mano. Sí, profesor, le escuché que te dice que para qué guardar luto. Correcto. Pero entiendo que el salmista decía en uno de sus salmos, me vestí como que trae luto de madre. Es decir, que hay diferente luto. El luto de madre es porque murió su mamá. Amén. Exacto. Pero el luto es una costumbre católica. Oh. Correcto. Sí. Y muchos pueblos que fueron evangelizados o fueron descubiertos por la Iglesia Católica aún conservan esa costumbre, la Iglesia Católica, de mantener luto, y ya se hace de una forma cultural. Amén. Pero sin embargo, amén, y también el luto era una costumbre judía, porque los judíos no tenían esperanza escatológica. Pero la iglesia primitiva, la iglesia original que está en el Nuevo Testamento, no observaba eso. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses que estaban perdiendo la esperanza de los que habían fallecido. Decía, no pierdan las esperanzas de sus hermanos que han partido con el Señor. Y le dijo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta de Dios, todos seremos levantados. Amén. Los que estemos vivos seremos levantados, y los muertos en Cristo también no precederán a los que durmieron. Entonces el apóstol Pablo habla ahí de esa doctrina. Amén. Por lo tanto, no podemos estar como aquellos que no tienen esperanza. El luto es una idea de negrura, una idea de separación, una idea de tristeza, una idea de abandono, una idea de que nosotros estamos como los demás que no tienen esperanza. Así que tenemos que romper esa cultura, amén, de nosotros estar observando, amén, las tradiciones de otras religiones, amén, y llorando para que se vean, ay, cuánto lo quería, mira cómo llora. No, es que tenemos esperanza nosotros. Amén. Así que la muerte no produce ese dolor tan profundo como los demás seres, de los más personas, de los seres vivos, ¿verdad? Sino que hay algo nuevo en nosotros. Explique el concepto de la muerte como frustración suprema. Es una pregunta que usted va a contestar leyendo material. Diga en sus propias palabras por qué fue necesario que Cristo viniera y venciera la muerte. Aleluya. Así que analícelo bien antes de darme esa respuesta. Amén. Hable de la muerte como soledad, como separación. Amén. ¿Y cuál es la doble respuesta de Dios con respecto a la muerte? Esas 6 preguntitas, usted me la va a contestar y también me la va a enviar a nuestro correo electrónico. Amén. No se preocupe si usted no ve que le devuelvo para atrás que le he recibido. Amén. Sí estoy confirmando cuando la recibo. Voy a comenzar a confirmar para que usted esté tranquilo. Pero preocúpese por enviarme su respuesta para yo tenerla ahí presente, y ya creo que ya la próxima unidad vamos a estar mucho más avanzado. ¿Qué número de clase es esta? ¿La número 2? ¿La número 3? ¿Alguien recuerda? El número 4, falta una. Falta una. ¿De qué Esta tema vamos a hablar en la próxima clase? ¿Sabe cuál es? De la resurrección del alma, de la resurrección. Amén. Así que es un tema interesante. Espero que nadie falte, porque vamos a contestar preguntas que son interesantes. ¿Cuánta resurrección hay? ¿Cuál es su número de resurrección? Amén. ¿Una sola resurrección al final o 2 resurrecciones? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el medio que se va a operar la resurrección? ¿Qué cuerpos tendremos? Y otras preguntas más relacionadas con la resurrección. Amén. ¿De qué forma se va a realizar? La vamos a estar analizando desde el punto de vista bíblico en la próxima semana. Amén. Y por esto decimos que este curso es bastante importante, porque nos habilita, nos capacita
para tratar con personas que están, diríamos, sufriendo enfermedades terminales, amén, y que no tienen esperanza tras la muerte. Hay una esperanza escatológica para el creyente. Y así como Cristo le dijo al ladrón que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, nosotros podemos asegurarle a las personas que reciban a Cristo como Salvador que también estarán en el paraíso juntamente con Cristo. Amén. Si tienen alguna pregunta antes de concluir y despedirnos de este día, alabado el nombre del Señor, de esta clase, porque ya quedan pocos minutos. Alabado el nombre del Señor. De hecho, amén, ya hemos concluido. Les ruego, por favor, que en la próxima clase, que es bastante interesante, que no hay más continuación, que estemos puntualmente a las 6 de la tarde para que el tiempo nos dé a tratar estos temas tan extensos que nos falta, como es la resurrección de muertos. Amén. La resurrección en el Antiguo Testamento y también la resurrección en el Nuevo Testamento. Maestro, una pregunta. Dígame. A la luz de lo que hemos visto en la Biblia con relación al cuerpo, esa parte de nuestro ser, yo he escuchado a personas que están en contra de la cremación del cuerpo de un muerto. O sea, que no están de acuerdo con que cremen a un cadáver. Yo no me han explicado bien ellos, solamente que no están de acuerdo. Me gustaría saber cuál es su postura, si eso es algo negativo, si es algo desagradable a los ojos de Dios, la desintegración de ese cuerpo mediante una cremación, o si no es algo malo. Bueno, simbólicamente los cristianos de la iglesia primitiva, igual tomando la misma costumbre o la misma creencia de los judíos, enterraban a sus muertos. Y hay esa misma creencia está en el Medio Oriente, amén, y varias culturas, también como los turcos, los árabes, entierran a sus muertos, amén. La cremación existió en el Antiguo Testamento, diríamos, de origen pagano, ciertamente, y actualmente se hace popular debido a los bajos costos o los altos costos de los funerarios, los altos costos de los lugares santos o cementerios, amén, y que resulta o resuelve un problema económico bastante grande. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es costumbre que los cristianos, o fue costumbre los cristianos, enterraran a su muerto, y simbólicamente hablando, amén, lo presentan como un sueño, lo presentan como un dormir, lo presentan como la sepultura, como estar acostado y que será levantado otra vez, pero es simbólicamente hablando, o sea, tiene un valor simbólico, amén. Teológicamente hablando, ¿qué dice la Biblia con respecto? El Hades entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos, en el libro Apocalipsis, los que mueren en el mar, los que mueren quemados, los que mueren incinerados, los que sus cuerpos jamás aparecen, y aún los que están enterrados, que su cuerpo prácticamente se descompone, sus huesos se pulverizan y ya los restos con el tiempo ya desaparecen. La cremación lo que hace es que acelera el proceso de desintegración de las cosas biológicas y materiales del cuerpo humano. Pero el gran potencial de la resurrección es, amén, que creo que es la física cuántica, que nos resuelve el problema, que presenta que la materia no desaparece, sino que se transforma, y que Dios traerá cada átomo de donde quiera que están, aquellos que fueron comidos de tiburones, como usted dice, desapareció el cuerpo. Para Dios ningún cuerpo desaparece, todos volverán otra vez. No importa que sean cremados, no importa que hayan desaparecido, no importa que hayan sido quemados, no importa la forma en que haya muerto o se haya encontrado o no. La muerte entregará sus muertos, el Hades entregará sus muertos, amén, y todos se levantarán, amén, y eso es lo que dice la palabra. Con respecto a este tema, vamos a aclarar un poquito más en el próximo tema del próximo miércoles, amén, y perdón, del próximo viernes, y hablaremos un poquito más al respecto. Dios le bendiga, Dios le guarde, que ya estamos comenzando otra clase ahora mismo a las 8 de la noche. Amén. Y bendiciones y muchas gracias por su paciencia. Amén. Le espero a todos el próximo viernes para continuar con los estudios que hemos tenido hasta el momento. Bendiciones. Muchas gracias, maestro. Bendiciones. Gracias. Dios les guarde grandemente. Amén. Y espero verle
como dijimos, el próximo viernes. Bendiciones a